ya se ha hecho oficial y es que Blender va a llegar para iPad. Y no solamente para iPad, sino también para el resto de tabletas, ya sean de Android o de Windows. La idea es que este programa llegue a todos estos dispositivos, pero primero lo va a hacer de forma oficial en iPad, en dispositivos como el que tengo aquí. Y lo cierto es que yo compré este iPad hace unos 3 o 4 meses y tenía planeado hacer un vídeo al respecto porque sinceramente me parece que es impresionante. Creo que lo que está haciendo Apple con sus productos es una pasada. Y bueno, cuando lo empecé a probar vi que tenía programas como Nomad Sculpt, también ZBrush, Cascadeur y un montón de aplicaciones que son súper interesantes, pero lo que me preguntaba es ¿por qué no está Blender aquí? Y de hecho, hace unos meses escribí esa pregunta en Twitter y Pablo Vázquez, que forma parte del equipo de Blender, me respondió que iba a llegar antes de lo que nos imaginábamos. Y vaya si tenía razón. Y para mí, ¿por qué me surgió esta pregunta cuando estaba utilizando el iPad de por qué no entendía cómo Blender no estaba ya en este dispositivo? Es primero por lo potente que es, que tiene muy buena pantalla, tiene también aquí un Apple Pencil que funciona como un lápiz de la tableta Wacom y también puedes poner un teclado y prácticamente lo puedes utilizar como si fuese un portátil. Y para mí, juntando todos estos componentes y viendo otras opciones como Nomad Sculpt y ZBrush, pues para mí obviamente Blender tiene todo el sentido en un dispositivo así. Y además es realmente interesante que Blender llegue a estos dispositivos porque primero es un programa muy completo donde podemos modelar, esculpir, iluminar, texturizar, podemos hacer composición e incluso edición de vídeo, y lo segundo es que es open source y no tenemos que pagar por él, mientras que las otras opciones como por ejemplo Nomad Sculpt tienes que pagar, creo que son 10 euros o algo así, tampoco hay que pagar mucho por ese programa. Y luego también con otras opciones como ZBrush, pues en ese caso hay que pagar una mensualidad. Y para mí aquí Blender, como pasa en PC o en portátiles, pues tiene una ventaja brutal frente a la competencia. Pero es que además no solamente es que el programa sea gratuito, sino que repito que es mucho más completo, que Blender es un ecosistema donde se puede hacer absolutamente todo. Y ahora mismo estoy seguro de que aquellos que seáis usuarios de tabletas de Windows o de Android, que ya os he dicho que Blender también va a llegar a estos dispositivos, os estaréis preguntando que cómo es posible que vaya a llegar antes a iPad, antes que al resto de dispositivos. Y esto es muy sencillo de explicar, y es que los iPad de última generación desde hace unos pocos años hasta la actualidad montan procesadores de Apple Silicon. Es decir, estos dispositivos montan los mismos procesadores que por ejemplo los portátiles de Mac o que el Mac Mini. Y Blender ya está preparado para esta arquitectura, y esto hace que sea mucho más fácil el desarrollo para este tipo de dispositivos. Pero claro, aquí surge un problema enorme, y es que cuando vas a hacer esta conversión de un programa que funciona en ordenador a trasladarlo a tableta, creo que aquí se van a enfrentar con muchos problemas o con muchas dificultades. Para empezar, porque no vamos a tener una pantalla muy grande como podemos tener en cualquier equipo o en un portátil, sino que vamos a tener pantallas que van a ser mucho más pequeñas porque las tabletas también son mucho más pequeñas, y van a tener que meter toda esa interfaz aquí. Y yo imagino que cuando resuelvan esto al 100% para iPad, entonces empezarán a trabajar para el resto de versiones. Pero no solo es el tamaño de la pantalla que vamos a tener. Yo por aquí tengo el teclado del iPad, ¿vale? Que está muy bien, y creo que para Android hay tabletas que también tienen su teclado, etcétera. Pero la idea es que Blender funcione aquí, que funcione tal que aquí, que no tengo que utilizar ningún teclado, incluso solamente de forma táctil puedo utilizar el programa. Y aquí surge otro problema, y es que Blender es un programa que funciona mucho mediante atajo de teclado. Tienes atajos de teclado para mover la cámara, para cambiar de posición, para trasladar objetos, para cambiar intenciones de modelado, escenas de iluminación, bueno, que tienes atajos de teclado para absolutamente todo. Mientras que aquí tienes que resolver todos esos atajos de teclado de forma táctil y mediante gestos. No sé cómo lo van a acabar haciendo exactamente, pero tengo muchísima curiosidad. Y por cierto, antes de continuar con el vídeo, os quiero decir que en la página de nuestra escuela de esperandoelrender.com tenéis un nuevo apartado de blog donde vamos a estar poniendo noticias sobre el mundo del CGI, videojuegos, inteligencia artificial. Iremos poniendo por ahí artículos de lo que vaya pasando en la industria, últimas novedades. Bueno, que para todos aquellos que tengáis curiosidad sobre este mundillo es una muy buena forma de estar actualizado. Abajo en la descripción tenéis el link. Y una pregunta que os podéis hacer es ¿para quién es esta versión de Blender exactamente? Ya que creo que utilizar una tablet es algo más de nicho que utilizar un PC. Creo que es un formato completamente diferente, es algo distinto, pero por supuesto aquí hay un grupo de artistas que se va a ver extremadamente beneficiado, y esos sois todos aquellos que por ejemplo modeléis de forma orgánica o os dediquéis a esculpir, también aquellos que dibujéis en 2D o que se os dé muy bien dibujar. Vais a tener un programa excelente para ello, pero al final Blender no es un programa que se limite solamente a esto, y somos muchos usuarios los que por ejemplo utilizamos Blender de forma principal, por ejemplo para iluminar, para hacer testeos de iluminación o simplemente practicar y entrenar nuestro ojo artístico. Y hay otros que a lo mejor utilizan Blender para hacer simulación
animaciones o para hacer un poco de todo, que al final Blender es tan variado que creo que cada uno de nosotros podemos utilizar este programa de forma completamente diferente. Y en casos como el nuestro, que utilizamos Blender de forma principal en nuestros ordenadores, creo que esta es una muy buena alternativa, por ejemplo, para utilizar este programa en nuestros ratos muertos. Y es que si el iPad tiene algún tipo de utilidad es precisamente en lo que es todo lo relacionado con movilidad. Y yo este iPad sinceramente me lo llevo a todas partes. Me lo llevo cuando salgo a pasar el día afuera, cuando voy a una cafetería, cuando me voy de viaje, cuando estoy en la cama. Puedo utilizar el iPad en todas partes. Y una cosa que me gusta hacer con él es utilizar aplicaciones de dibujo, donde puedo estar simplemente pues dibujando por pasar el rato, o también utilizar Nomad para hacer pequeños modelos simplemente por entretenerme. Y creo que aquí va a ocupar un espacio donde no solo voy a poder utilizar Blender, pues como digo, para pasar el rato, sino que también voy a ser mucho más productivo, porque a lo mejor en momentos en los que no puedo estar en el ordenador o que simplemente no me apetece coger el Mac porque es más pesado y ocupa más espacio y todo, y el iPad como es mucho más cómodo, voy a poder estar utilizando este programa prácticamente en cualquier parte. Y esto para mí es un puntazo. Y luego hay otro grupo de artistas que se va a ver extremadamente beneficiado, y son todos aquellos que tienen una tablet pero no tienen un ordenador, o no tienen un PC que sea muy potente y un iPad o una tablet es el único dispositivo que tienen. Y vamos a ver que hay muchos usuarios que su introducción a Blender y su primera introducción al mundo en 3D va a ser utilizando una tablet y no un PC. Y a mí esto me parece que es algo que es una pasada, y creo que va a estar genial porque va a ser una muy buena forma de introducirse a este mundillo. Vamos, que ojalá cuando yo empecé a estudiar 3D lo hubiese podido hacer utilizando algo como esto. Y todo esto que os estoy comentando ahora va a llegar mucho antes de lo que parece. De hecho, en el SIGGRAPH, que es como una feria de programas de 3D y VFX, que seguramente es el evento relacionado con estos programas más importante de nuestro sector, pues en este SIGGRAPH el equipo de Blender va a presentar una demo utilizando Blender en un iPad Pro, y vamos a ver por primera vez Blender siendo ejecutado en una tablet. Y si queréis estar actualizados y ver lo que van a presentar, me podéis seguir por Instagram, que es @HectorVFX, y por allí os estaré actualizando con lo que presenten en ese evento. Y quiero hacer también como un aviso o una reflexión final, y es que no creo que esta versión vaya a competir contra la versión de PC, sino que, como digo, al final un iPad o una tablet es un dispositivo que está, entre comillas, más limitado, es mucho más portátil, es mucho más pequeñito. Por ejemplo, este iPad no tiene la refrigeración que tiene un MacBook Pro o la que puede tener un portátil, y creo que el Blender que lancen puede ser que tenga ciertas limitaciones. Igual estoy equivocado aquí, pero puede ser que sea como una versión de Blender más simplificada. No sé si realmente va a ser Blender al completo, igual poner Blender al completo, pero bueno, aún así también creo que no vamos a poder exprimir en ese caso Blender al límite como podríamos hacer con un ordenador que tenga una gráfica RTX 5090, ni muchísimo menos. Y algo que me pregunto es qué va a pasar con uno de los apartados más importantes de este programa, que son los add-ons. Y es que la forma en la que descargas estos add-ons está muy pensado para PC o para equipos de sobremesa o para portátiles, y creo que en iPad o en tabletas de Android puede ser algo más confuso, así que no sé muy bien qué va a pasar con eso. Y esto también creo que va a ser importante para todos aquellos usuarios que utilicen Blender con un montón de add-ons. Y es que si hay algo que tiene Blender es que es un programa que se nutre muchísimo de los add-ons que presenta la comunidad. Pero bueno, que imagino que lo iremos viendo, pero es una de las primeras preguntas que me hice al ver esta noticia. Y ahora también te pregunto a ti, ¿qué piensas de esta versión? ¿Estás tan emocionado como yo? Y es que no exagero si os digo que esta es una de las mejores noticias que he tenido desde que soy artista de 3D, y es la inclusión de un programa tan completo como Blender dentro de un dispositivo tan pequeñito como es un iPad. Me parece que es una pasada, y cuando vi por fin la noticia de que esto iba a pasar, fue como ver a mi equipo de fútbol ganar un partido. ¿Pero qué piensas tú? ¿Estás tan emocionado? ¿Ves también alguna contra, como por ejemplo lo que comenté de los add-ons? A lo mejor hay algo que se me escapa por ahí, no lo sé, pero bueno, déjalo por ahí en los comentarios, y yo me despido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hala! Chao, gente. Chao, 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 chao.